Primera parte. 3. 5 días antes del trabajo pendiente, Elías reflexionaba sobre a quién más podría reclutar y cómo llevar a cabo la fuga de la prisión. Evaluó cuidadosamente a los reclusos disponibles, aunque la mayoría no inspiraban confianza: psicópatas, violadores y terroristas, todos ellos con mentes perturbadas. Amaban matar y disfrutaban con el sufrimiento ajeno. Mientras fijaba su mirada en el infinito, la tenue luz de la luna entraba por los barrotes de la ventana, iluminando parcialmente el cuarto, ya que las barras de luces estaban apagadas y la puerta cerrada automáticamente. Sentado en su cama, Elías notó que Cristo, en la litera opuesta, había adoptado la misma posición, ambos con la mirada perdida en sus pensamientos. Aunque no sabía exactamente en qué reflexionaba su compañero, intuía que estaba igual de desorientado respecto a todo este asunto, y no se equivocaba. Después de visitar a Elvira en su despacho, ambos regresaron a la celda. Desde las 10 hasta las 12 de la noche permanecieron conversando sobre diversos temas, cada uno sentado en su cama. En un momento, Cristo rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo rondándole. ¿Para qué era realmente el cuchillo que te dio Kim?, inquirió, refiriéndose al arma con la que Elías había matado al asiático en el comedor. Elías evadió la respuesta con su característico desdén, desviando la conversación hacia asuntos triviales. Sin embargo, Cristo no se detuvo ahí. También quiso saber más sobre la joven a quien Elías parecía evitar con tanto ahínco. Una vez más, el negro esquivó la pregunta con una frase vaga y una sonrisa apenas perceptible. La incertidumbre comenzaba a carcomer a Cristo. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas evasivas. No sabía si podía confiar plenamente en Elías. Un pensamiento oscuro comenzó a formarse en su mente: ¿y si Elías trabajaba para los Peras? ¿Y si estaba allí como un asesino encubierto, infiltrado para acabar con él? Las guerrillas, después de todo, no dudaban en contratar sicarios para realizar trabajos específicos. A pesar de sus dudas, no podía ignorar los hechos. Elías le había salvado en más de una ocasión de intentos de asesinato en la prisión, generalmente por peleas que comenzaban por comida o por simples actos de crueldad de otros reclusos. Sin embargo, esa protección también podría tener un propósito oculto. Con la necesidad de aclarar sus sospechas, Cristo decidió arriesgarse y preguntar directamente: ¿eres miembro o te han contratado los Peras para matarme, Elías? El negro volvió la vista a él y contestó con una media sonrisa: No. No soy miembro de esa guerrilla, ni tampoco me han contratado. Entonces, ¿por qué te han encerrado?, dijo mientras se tumbaba boca arriba poniendo los brazos detrás de la cabeza. Por una mujer. ¿A qué te refieres?, siguió Cristo sin apartar la vista de la litera que tenía encima de él. Me condenaron por un crimen que cometí. Te conté que me pillaron en pleno homicidio, ¿no? Cristo asintió con la cabeza. Bien, pues al tipo que fui a matar no era nadie. Un don nadie del ejército español. Puede que fuese del alto cargo, pero no era nada para mí. Solo un objetivo más. Y pues que me pareció muy raro que un agente del PF se presentara en la casa donde yo estaba justo cuando asesiné al objetivo. Hizo un gesto. Siempre pensé que fue Samuel, alias el Choco. Cristo dirigió la mirada a su compañero sin comprender nada. No lo entiendo. Samuel es el jefe de la facción magenta. Él me instruyó en el arte de la guerra. Me dio un fusil y me dijo a dónde tenía que apuntar y a quién matar. Durante muchos años, ese ser junto a mi padre me separaron de mi familia, comentó Elías, excluyendo a su padre de su vida. Samuel se dedica al tráfico de personas aparte de otros negocios. Seguramente él fue quien le dijo a mi padre que necesitaba nuevos soldados en su organización y por eso me separaron de mi familia en Angola. Me hicieron un asesino,
¿lo comprendes? Ya, pero ¿cómo sabes que lo de que te pillasen en pleno asesinato de aquel militar fue cosa de Samuel? Preguntó, intentando comprender. Porque me enamoré de su hija Cristina. Él no quería que nadie se acercase a ella. Y si lo hacías, estabas muerto. Un día antes del trabajo por el cual ya llevo más de 3 años aquí, Cristina y yo nos íbamos a fugar de la facción. Queríamos empezar una nueva vida. Ser felices. Pero no fue así. Elías recordó aquel momento como si hubiera ocurrido ayer. Fue la tarde antes de ser detenido en España por el asesinato del militar. Habían pasado más de 3 años desde entonces. Se encontraba en una tienda de campaña militar de camuflaje grande, teñida de un marrón claro que se mimetizaba con el paisaje árido. Frente a un escritorio metálico desordenado, revisaba provisiones y buscaba algún arma que pudiera usar. Su mente estaba hecha un caos. Había decidido huir con Cristina, lejos de la facción Magenta y de Samuel. El encargo que tenía para el día siguiente, matar a ese militar español, no era algo que deseaba hacer, ni siquiera siendo un asesino curtido. No quería seguir siendo una herramienta sin voluntad. El sol empezaba a desaparecer detrás de las montañas desérticas que flanqueaban el campamento. Una ligera brisa atravesaba el valle, llevando consigo el polvo que se acumulaba por doquier. Al sentir una sombra entrando en la tienda, se giró instintivamente. Fue entonces cuando una mano delgada y oscura rodeó su cuello. Al principio la presión fue intensa, casi amenazante, pero entonces reconoció ese perfume inconfundible, jazmín. Cristina. Él se relajó y la miró. Allí estaba ella, con su nariz chata y sus facciones marcadas, irradiando la fuerza que tanto lo atraía. Esta vez se veía diferente. Su cabello moreno estaba envuelto en un pañuelo morado al estilo pirata, y había cambiado su habitual uniforme de camuflaje por una camiseta ligera y una falda roja como la sangre. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de picardía y ternura que lo desarmaba por completo. A pesar de la diferencia de edad, entre ellos había algo que rompía cualquier barrera. Sin decir una palabra, Elías dejó caer la pistola que sostenía y se giró completamente hacia ella. La tentación era más fuerte que su autocontrol. La besó con desesperación, y Cristina no lo detuvo. Por el contrario, respondió con igual intensidad. Elías se dejó llevar por la pasión, tomándola de las caderas y levantándola en el aire. Entre risas y jadeos, la empujó suavemente contra un armario metálico pequeño, sus movimientos llenos de urgencia y deseo. Los besos se intensificaron mientras el mundo exterior desaparecía para ambos. La llevó hasta la cama que estaba al fondo de la tienda, una cama estrecha y cubierta con una manta áspera. Allí continuaron perdiéndose el uno en el otro, enredados en un momento que sabían que sería breve pero inolvidable. Sin embargo, la euforia se interrumpió abruptamente. La entrada brusca de Catherine, una joven rubia de ojos severos, los devolvió a la realidad. Catherine llevaba una gorra de camuflaje que aplastaba su cabello lacio. Su uniforme de 2 tonos marrón claro arriba y oscuro abajo tenía la palabra magenta estampada en ambos lados, cubriendo el símbolo de la facción, un trozo de chocolate teñido de rojo oscuro. Catherine era la viva imagen del régimen que había moldeado a Elías desde niño, transformándolo en una máquina de matar. Su mirada de desprecio y su postura rígida dejaron claro que había visto lo suficiente, y Elías supo en ese instante que su plan de fuga con Cristina acababa de complicarse terriblemente. Catherine cogió su fusil y apuntó al rostro de Elías, diciendo con una risa malvada: «Os pillé». Elías y Cristina reaccionaron instintivamente al ver entrar a Catherine, sus rostros se congelaron en una mezcla de sorpresa y resignación, levantando las manos en señal de rendición. Conocían demasiado bien a esa mujer como para arriesgarse a un movimiento equivocado. Catherine,
con su cabello rubio perfectamente aplastado bajo la gorra y esa expresión de satisfacción sádica, los observaba como si hubiera encontrado un premio largamente buscado. Era alguien que no conocía la indulgencia, y tanto Elías como Cristina lo sabían. Desde su llegada al campamento, Cathrán se había labrado una reputación temible. Su precisión con las armas era casi legendaria, y su lealtad absoluta a Samuel Choco la convertía en una de las favoritas del líder. Para ella, las órdenes de Samuel eran sagradas, y las ejecutaba sin cuestionarlas, incluso si implicaban métodos brutales. De hecho, parecía disfrutar de las oportunidades de tortura, justificándolas como necesarias para imponer respeto. Elías podía sentir el peso de los ojos gélidos de Cathrán, que se desplazaban de él a Cristina con un brillo de triunfo. Ella sabía exactamente lo que significaba haberlos encontrado juntos, y esa certeza hacía que su sonrisa se ensanchara. Por fin, había confirmado las sospechas de Samuel. Su hija, Cristina, estaba involucrada con alguien a sus espaldas. Y ese alguien no era cualquier guerrillero, sino Elías, uno de los hombres en quien Samuel había depositado más confianza. Samuel consideraba a Cristina como algo intocable. No solo era su hija, sino un símbolo de lo que él controlaba por completo. No toleraría que ella se involucrara con el primero que le echara un piropo, como solía decir. Era un hombre implacable, y cuando comenzó a sospechar que Cristina se veía con alguien sin su aprobación, ofreció una recompensa considerable para quien descubriera la identidad del amante. Ahora, Cathrán tenía en sus manos la prueba definitiva y no cabía duda de que iba a aprovecharla. La cara de felicidad que la joven rubia mostraba al ver a la pareja era una mezcla inquietante de satisfacción personal y ansias de cumplir con su deber. Elías y Cristina entendieron en ese instante que su secreto había salido a la luz y que Cathrán haría todo lo posible para asegurarse de que Samuel supiera cada detalle. El ambiente en la tienda se llenó de tensión, con Cathrán de pie junto a la entrada, bloqueándola como una cazadora que ha acorralado a su presa. Elías notó cómo Cristina respiraba aceleradamente, su mirada buscando desesperadamente una solución. Pero en ese momento, lo único que podían hacer era esperar el próximo movimiento de Cathrán, sabiendo que no sería nada bueno. «Voy a cobrar mi recompensa», dijo la tiradora sin dejar de apuntar a Cristina y a Elías. En ese momento entró otra joven guerrillera negra, sorprendiéndolos. Esta era más joven que Cathrán y llevaba una pistola con intención de usarla. «Jessica, lárgate. Estos dos son míos», obligó la chica rubia. «Nuestros», querida, se encaró la guerrillera negra. Miró a Elías, viéndole coger una navaja que había en la mesilla de noche que tenía al lado. Le puso el cañón del arma en la cara. «Ni se te ocurra». Cristina, todavía sobre Elías, trató de articular algo, quizás una súplica o una protesta, cuando una de las jóvenes soldados se adelantó y le propinó un fuerte culatazo en la cabeza. El golpe resonó con un sonido sordo, y Cristina cayó desmayada, su cuerpo desplomándose sobre el torso de Elías, que instintivamente la sostuvo. Elías reaccionó con furia, su instinto de sobrevivir y proteger a Cristina despertándose al instante. Empezó a moverse para enfrentarse a las agresoras, pero su impulso fue cortado de raíz. Cathrán, rápida como una serpiente, levantó su rifle y descargó un brutal culatazo directo a la nuca de Elías. No tuvo tiempo de esquivarlo ni de prepararse. El impacto fue seco y devastador, haciendo que todo su cuerpo se tambaleara y la vista se le nublara al instante. Lo último que sintió antes de perder el conocimiento fue el peso inerte de Cristina sobre él, el olor a jazmín que aún la envolvía, y la risa gélida de Cathrán, que resonaba como un eco distante en su mente. La tienda militar quedó en silencio salvo por los murmullos de las soldados. Cathrán ordenó a Jessica. «Llevemos a estos dos al campamento principal», ordenó con voz firme, su tono lleno de satisfacción.
La noche empezaba a caer por completo, envolviendo el campamento en sombras mientras la tragedia de Elías y Cristina se desarrollaba bajo la mirada impasible de Catherine. Elías volvió a la realidad y ordenó a Cristo, que no paraba de preguntarle: «Por favor, necesito dormir». «Mañana te cuento todo lo que quieras saber», comentó mientras se tumbaba boca arriba e intentaba conciliar el sueño. Elías sabía que los días estaban contados y que el margen para improvisar era prácticamente nulo. La misión de detener a la guerrilla de los naranjos y apoderarse del llamado polvo rojo era una orden que no admitía fallos. Si fallaba, las consecuencias no serían solo para él, sino también para cualquiera que hubiera tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. Sin embargo, las cartas que tenía en la mano eran escasas y desordenadas, faltaba gente en quien confiar y, sobre todo, un plan sólido para salir de prisión. La mañana transcurrió con aparente calma. Elías y Cristo desayunaron juntos, como siempre. Pan seco, una taza de café aguado y algo de fruta pasada. Los pocos momentos de normalidad compartidos parecían estar llenos de una tensión latente. Cristo notaba que Elías estaba más pensativo que de costumbre, observando de reojo a los demás reclusos con la mirada calculadora de un cazador. Cuando terminaron, ambos se dirigieron al gimnasio, un lugar donde podían observar sin levantar sospechas. Desde allí, estudiaron a los internos de su zona, la zona D. La prisión era un ecosistema complejo, un microcosmos donde la jerarquía se establecía no solo por la naturaleza del crimen, sino también por la astucia y la fuerza de cada interno. Con sus 3 pisos divididos en zonas bien delimitadas, el lugar reflejaba tanto un orden impuesto como un caos latente. Zona A, la más vigilada, albergaba a los terroristas y extremistas más peligrosos. Cada movimiento estaba bajo estricta supervisión, con guardias adicionales y cámaras que no dejaban puntos ciegos. Los internos de esta zona eran los más controlados, pero también los más impredecibles. Aquí, nadie se fiaba de nadie. Zona B, era el hogar de violadores, agresores sexuales y otros perpetradores de crímenes de índole similar. En este sector, la tensión siempre era palpable, ya que incluso entre los reclusos había un código no escrito que despreciaba a este tipo de criminales. Las agresiones internas no eran infrecuentes. Zona C, compuesta por estafadores, falsificadores y delincuentes de cuello blanco. Aunque menos violentos, los internos de esta área eran expertos manipuladores. Muchos de ellos tenían conexiones externas que los hacían peligrosos de formas no convencionales. Zona D, el reino de los asesinos que no alcanzaban el nivel de peligrosidad de los terroristas. Aquí la violencia física era más habitual que en cualquier otra zona. La lucha por el respeto y la supervivencia dictaba las reglas. Era un lugar donde los verdaderos depredadores emergían, y donde estaban confinados tanto Elías como Cristo. En cada una de estas áreas había figuras clave conocidas como los sabelotodo. Estos individuos se dedicaban a observar, escuchar y acumular información. Siempre sabían quién estaba planeando algo, qué relaciones estaban tensas y qué guardias eran susceptibles a sobornos. Aunque no siempre eran los más fuertes físicamente, su poder radicaba en su conocimiento y en su habilidad para manejarlo. Elías y Cristo se acercaron al sabelotodo, su presencia marcando un leve cambio en la atmósfera. Aunque el joven parecía despreocupado mientras estudiaba el movimiento de los demás reclusos, en realidad estaba alerta. Era conocido por anticipar movimientos y por sacar provecho de cada interacción. Elías llegó hasta su lado y le habló sin rodeos, su tono firme pero no agresivo. «Hola bonachón». «Chico bueno para ti», respondió Sabelotodo mirando con sus ojos color avellana a los otros. «Aunque no soy tan bueno», dijo con una risa pícara. «¿Qué haces? ¿Estudias a los demás?», insistió Cristo.
Nunca se sabe quién te la va a jugar, contestó el joven mirando a los dos reclusos. No vemos al otro sabelotodo de la zona D, dedujo Elías al echar un vistazo rápido al frente. Le han jubilado. Esta mañana en los lavabos. Parece que tenía deudas pendientes que no pagó, respondió el chico poniendo una cara de no importarle demasiado lo sucedido. ¿Podemos sentarnos?, preguntó Elías señalando a las banquetas que habían al lado del joven. Sí, claro. Cristo acomodó su postura, apoyando los codos en la mesa, mientras sus ojos exploraban el horizonte un segundo antes de centrarse en el chico. El joven sabelotodo tamborileaba los dedos en la madera desgastada, esperando con aparente paciencia a que hablaran. Elías fue el primero en romper el silencio. Bonita puesta de sol, ¿no crees?, preguntó el negro con gracia. Sí, respondió Sabelotodo encogiendo los hombros. No pareces muy afectado por la muerte de tu otro Sabelotodo. Ya. Bueno. Elías mostró su amplia sonrisa, con su dentadura perfecta, y dejó de sonreír de golpe, como si hubiera apagado un interruptor. Su expresión cambió de inmediato a una seriedad impenetrable, algo que hacía a propósito para descolocar a la gente. Cristo cruzó los brazos, aún con el ceño fruncido, pero sin decir nada. El joven Sabelotodo, por su parte, permaneció estoico, con una leve sonrisa como si estuviera acostumbrado a lidiar con este tipo de teatralidades. Verás, sé que vosotros, los Sabelotodo, conocéis a la gente muy bien. Os fijáis en casi todos los detalles, horarios y con quién habla dicha persona. Por Dios, si sabéis hasta cuándo van a mear y con quién. Así que, recomiéndame a alguien para un trabajo que tengo entre manos. No conozco a nadie. ¿Cómo dices?, preguntó el negro acercando la oreja. Por menos de 200 federados. ¿Quieres repetírmelo?, insistió Elías en tono irónico. Cristo puso otra mueca. El joven miró con aire de superioridad a Elías y repitió. No diré nada a no ser que lleves 200 federados encima. Puso una mueca y dijo al momento con una sonrisa: no, espera. Por lo que llevéis ambos ahora mismo encima. Elías observó al Sabelotodo con una mirada calculadora. Sabía cómo funcionaban los Sabelotodo. Eran astutos, siempre buscando la manera de sacar algo de cualquier situación. A veces era información, otras veces favores. Y, si bien podían ser útiles, no había que confiar en ellos sin más. A veces, la avaricia de esos tipos los llevaba a sobrepasar los límites. El joven preguntó a Elías mirando su pendiente. ¿Cuánto vale tu pendiente? Si me lo das, buscaré algún recluso para vosotros para ese trabajo que tienes entre manos. Elías mantenía su mirada fija en el joven mientras jugaba con el pendiente en su oreja, un gesto que denotaba calma, pero también tensión contenida. Aquella pieza era más que un simple adorno, era un recordatorio de su pasado, de su madre, y de lo que había perdido. Sabía que muy poca gente conocía el verdadero valor de ese pendiente, y no tenía intención de compartirlo. Solo Cristo sabía por qué lo llevaba, y eso era todo lo que importaba. Por eso, sonrió mientras con una mano le quitaba la gorra y se lo ponía. El chico brincó de su silla cabreado y exigió su gorro. Tío, dame la gorra. El negro giró su cuerpo, sacando los pies de debajo de la mesa. Tras unas cuantas voces, Elías le dio una patada en la espinilla. El chico se arrodilló a la altura de la cara del negro. Elías cogió el pelo del Sabelotodo con odio y le estampó la cara en la mesa de madera unas cuantas veces. El último tortazo fue en una de las esquinas del escritorio. Arrodillado y con la cara hecha un cromo, miró con temor a Elías y a Cristo. El joven escupió un poco de sangre, manchándose la sudadera gris. El negro le aferró del pelo con violencia y le amenazó. Escúchame, Sabelotodo de mierda.
O me buscas a un preso que haya manejado algún tipo de explosivo y le encante volar cosas. O te prometo, dijo mientras señalaba con la mirada al pico de la mesa, que te atravesaré tu puto ojo y te dejaré tuerto. Entendido. El joven afirmó con la cabeza mientras se levantaba y se marchaba corriendo, lejos de Cristo y de Elías. El negro sonrió, mostrando sus dientes. ¿Qué? Preguntó el negro a Cristo. Nada, respondió el otro. ¿Me queda bien la gorra de los Lakers?, preguntó Elías enarcando las cejas. Le has robado la gorra a un chaval que apenas conocíamos en persona. ¿Y qué? Era un aprovechado y además nos quería sacar dinero. Ya, pero, preguntó Cristo sin saber qué decir. Se le vino una pregunta además: ¿por qué ahora buscas a un tipo que sepa de bombas? Que le encante volar cosas, corrigió el negro mirando al horizonte. ¿Pero por qué? ¿Y por qué necesitas cuchillos? Paciencia, amigo. Paciencia, respondió Elías mirándole, dado que no le había contado nada sobre su plan de fuga. Aunque aún no sabía quién sería el tipo que le traería el sabelotodo. Elías caminaba con pasos lentos, casi como si quisiera retrasar el inevitable encuentro con sus propios recuerdos. Su mente se sumergió en el pasado, en aquellos días antes de que la prisión le cambiara para siempre. La imagen de Cristina, su amor prohibido, lo envolvió de nuevo. Recordaba el brillo en sus ojos, la calidez de su sonrisa, esos momentos robados en la oscuridad de la tienda de campaña, cuando todo parecía posible. Ella había sido su refugio, su razón para seguir adelante, hasta que el traicionero destino se encargó de destruirlo todo. Claudio tocó uno de los hombros de Elías para avisarle. Este le miró. Ya ha sonado la campana de volver adentro. Voy, dijo Elías chasqueando la lengua. Cristo miró a Elías con preocupación mientras ambos caminaban en silencio hacia su celda. El ambiente en el pasillo era pesado, casi sofocante, y Elías tenía la mirada fija en el suelo, pareciendo estar sumido en sus pensamientos. Cristo se detuvo un momento, miró a su alrededor para asegurarse de que no había guardias cercanos, y luego habló con tono suave pero insistente. Oye, ¿estás bien? Sí, preguntó Elías con aire chulo. ¿Por qué te veo nervioso? ¿Se me nota acaso? Siguió disimulando aquel temor. Vamos, te conozco, dijo Cristo agarrándole de un brazo. Algo te pasa. Elías paró de repente y miró serio a su colega. Era la primera vez que lo hacía. Luego vio que estaba tenso. Con aire amenazador le dijo el negro. Más vale que me sueltes. Elías se giró lentamente hacia Cristo, con el rostro marcado por una mezcla de frustración y cansancio. El agarre de Cristo en su brazo había sido firme, pero el negro no lo había soportado de buena manera. El silencio que se instaló entre los dos era pesado, como si el aire de la prisión se hubiera vuelto aún más denso. La tensión entre ellos creció, y Cristo, aún con dolor en la mano, no se apartó. Si quieres respuestas de lo que voy a hacer, ten paciencia, te las daré. Y sin más, entró por la puerta de la celda donde dormían y se tumbó en su cama. Entornó los ojos y se durmió al poco rato. Pasó un día. Elías se giró rápidamente al escuchar su nombre. Un guardia uniformado, de rostro impasible y con una actitud que denotaba experiencia, lo miraba desde la puerta. Su presencia en ese momento no hacía más que aumentar la tensión que Elías ya sentía en el aire. El rostro del negro se endureció, y, sin decir nada más, se levantó de su asiento, dejándole una mirada fugaz a Cristo, como si intentara transmitirle algo sin palabras. Sí. Tienes una visita, dijo el vigilante. Vaya, no me diga, respondió el negro sorprendido. Te espera en la sala de visitas. Elías se detuvo en seco al ver a Samuel. La tensión se hizo palpable en el aire, y el repentino cambio de emociones en Elías no pasó desapercibido.
Pensó que estaba a punto de ver a Cristina, pero la figura de Samuel le arrancó cualquier atisbo de esperanza. El corazón de Elías se aceleró aún más, pero por razones muy distintas. Samuel era la fuente de sus pesadillas, el hombre que había arruinado su vida y quien, en cierto sentido, lo había convertido en lo que era ahora. El ambiente en la sala estaba cargado, y Elías, aunque acostumbrado a las confrontaciones, no podía evitar que su cuerpo reaccionara ante la presencia de Samuel. Aquella mirada fría y desafiante, el parche en su ojo izquierdo, las cicatrices que Elías había dejado en él, todo eso le recordaba las muchas veces que estuvo atrapado entre las garras de ese hombre. Sin decir palabra, Elías se acercó al escritorio metálico y tomó el sobre que Samuel había dejado allí. Sabía que no había salida. Samuel era un hombre de pocas palabras y muchas órdenes, y Elías tenía claro que la conversación no iba a ser amistosa. Con dedos temblorosos pero controlados, rasgó el sobre. Samuel observó cada movimiento de Elías, analizando su rostro, buscando cualquier indicio de resistencia o miedo. Cuando Elías miró las fotos, se le heló la sangre. Elías levantó la mirada hacia Samuel, sus ojos reflejaban una mezcla de ira y comprensión. ¿Qué es? ¿Un regalo de Navidad?, preguntó Elías con una mueca. No, ábrelo, contestó Samuel serio. Elías lo hizo. Dentro, había una serie de fotografías en las que aparecía Cristina, ya un poco más mayor, con ese pañuelo morado puesto al estilo pirata, junto a unos guerrilleros de los Naranjos. Sabía distinguirlos por un dibujo que tenían en el turbante, una naranja con un rifle detrás de ella. Pasó las imágenes hasta que, en una de ellas, vio algo que no pudo imaginar. Samuel se sentó en una de las sillas metálicas que había frente a Elías. El padre de Cristina hizo un gesto gracioso y le comentó algo. Dentro de un día Cristina y el grupo de guerrilleros de los Naranjos que ves en las fotos, se llevarán el polvo rojo de Ceuta para venderlo en alguna parte del mundo. Tienes hasta las 5 de la tarde de mañana para cumplir la misión, es la hora a la que se van. Sé que te cuesta asumir que Cristina es una traidora. A mí también me cuesta, pero no quiero que se lleven esa droga del país. Así que hay un nuevo objetivo en la misión. Matar a mi hija te supondrá algún problema. Hijo de puta. Cabrón asesino, gritó Elías mientras se abalanzaba contra Samuel. Ambos cayeron al suelo. Elías amenazó mientras intentaba pegar al otro en la cara. Le dio 2 puñetazos en el rostro antes de ser sujeto por 2 guardias y obligado a que se tranquilizase. Elías no podía creérselo. Su novia, una corrupta, ¿cómo era posible? Ella siempre le fue leal a su padre en cuanto a que jamás traicionaría a su grupo. Si tenía que matar a algún guerrillero de otro bando, lo hacía sin rechistar. Al igual que Elías, era buena con las armas de fuego y estaba entrenada para no pensar a la hora de cumplir un objetivo. Había sido una niña soldado desde pequeña y nunca desobedeció a su padre cuando daba una orden. Pero aquellas imágenes decían lo contrario. Podría tratarse de un truco, pensó Elías por un momento. La tecnología solo lo usaban los ricos y Samuel tenía dinero suficiente para comprar portátiles y montar un centro de mando. Además, dentro de los Mayentas, había personas que sabían de esas cosas y si había sido un fotomontaje. Todo. ¿Y si Cristina no pertenecía a los Naranjos? Esto es mentira. Tu hija no te haría esto, replicó Elías con una media sonrisa. ¿Tú crees?, dijo Samuel limpiándose con una mano la herida que tenía en la comisura. Sí. Ella jamás te traicionaría. Me traicionó al no contarme vuestra aventura, añadió Choco con una risa. Elías sonrió también, dejando que se le viera la perfecta dentadura que tenía. Luego, ambos se retaron con la mirada. Samuel fue el que rompió el silencio, advirtiéndole sobre los guardias presentes. En fin, dado que tú no has hecho el trabajo de localizar el campamento de los Naranjos,
te mando a que le eches un par de huevos al asunto y finalices con la misión que tenías encomendada. Tienes un día. Un día para cumplir con los objetivos o alguien te vendrá a visitar. Jódete. Ya lo has hecho. No debiste liarte con mi hija Cristina. Nunca fuiste una buena influencia para ella. Samuel, con aire tranquilizador, se levantó de la silla metálica y se fue de la sala, diciendo: puedes quedarte con las fotos. Son copias. Cuando éste cruzó el umbral, Elías giró medio cuerpo y sacó el dedo de en medio en forma de insulto. Cogió el sobre de cartón con las imágenes dentro y se lo cubrió con la camisa que llevaba. Los guardias lo levantaron y lo llevaron de nuevo al comedor. Elías localizó a Cristo sentado en la mesa y se percató de que no estaba solo. El joven sabelotodo tenía una venda que le cubría casi todo el rostro, menos la zona del ojo izquierdo y la de la boca. Estaban con otro recluso. El tercero estaba sentado frente a Cristo y al lado del otro. Tenían una conversación animada. Elías se acercó para unirse a ella. Hola chicos, ¿qué tal?, preguntó el negro. ¿Qué te ha pasado?, dijo, señalando al sabelotodo. Me intentaron quemar la cara ayer y si no es por una enfermera que estaba como un queso, no lo cuento, respondió el joven con gracia. Y yo no la conozco, siguió el negro, mostrando su dentadura un poco. La risa contagió a los 4 reclusos durante un rato. El joven sabelotodo presentó a Pedro a Elías. Pedro era un hombre corpulento, con barba negra y pelo del mismo color engominado. Masticaba un chicle y se veía que tenía que adelgazar un poco. Fornido, y con quemaduras en las yemas de los dedos, parecía tener experiencia en algún tipo de explosivo. Elías se percató de ese detalle y le preguntó, mientras señalaba las quemaduras, intrigado: ¿qué te ha pasado? Ah. Esto. Estuve en la unidad de explosivos de la Policía Federal durante 6 años antes de que me detuvieran, respondió Pedro. ¿Y eso por qué? Un encargo de la propia policía. Necesitaban que les hiciese una bomba para volar una fábrica tras haber robado a una de las guerrillas. Así destruirían las pruebas. Creo que birlamos a los naranjos. Si lo hacía, me daban el doble de lo que ganaba. En fin, era dinero y lo acepté. Al día siguiente, como no, ocurrió un imprevisto. La PFA estaba vigilando, sin haber consultado a la PFE, es decir, a mí y a mi equipo, aquel lugar. Cuando esos agentes negros comenzaron a escuchar disparos en el interior del sitio, intervinieron y mataron a mi equipo. A mí me arrestaron y me metieron en este antro de mierda. En fin, mis ascensos, toda mi vida profesional se fue a la porra por culpa de aquel trabajo. ¿Estás en la zona A? Sí, en la de los terroristas. Estuve, durante un tiempo. Pero gracias a un favor, me trasladaron a la D, respondió Pedro terminándose la palmera que tenía en la mano. ¿Y cómo es que no te conozco?, preguntó Elías sorprendido. Nunca salgo al patio. Soy un solitario. Me quedo en mi celda leyendo. Y si no llega a ser por este joven que me dijo que alguien necesitaba de mis conocimientos, no hubiese salido jamás, respondió Pedro mirando al chico que tenía al lado. En fin, he cumplido, ¿no?, intervino el joven sabelotodo con cara de felicidad. Sí, respondió Elías mientras se reía. Siento haberte pegado, pidió perdón estirando el brazo al joven. Sí. Yo también me comporté como un gilipollas aquel día, añadió el sabelotodo. Tanto Cristo como el chico se sorprendieron. El sabelotodo le dio la mano al negro como si fuesen buenos amigos. Se levantó del asiento, y fue entonces cuando Elías le preguntó: ¿No quieres tu dinero? Ya me ha pagado, respondió el joven señalando a Cristo. Elías miró a su compañero y luego al sabelotodo, preguntándole: ¿Y quién te ha quemado la cara? No te preocupes.
Todo está controlado, respondió el joven mirando primero a Elías y luego, a lo lejos, a un grupo de presos fornidos y tatuados, culpables de haberle intentado quemar el rostro, sentados en una mesa metálica comiendo como cerdos. Él sábelo todo, juró vengarse de ellos. Elías, sorprendido, encogió sus hombros. Se sentó, preguntando: ¿a qué se refería con eso? Mañana por la mañana va a haber un intento de fuga, del cual tengo yo todos los detalles. Va a haber un motín grande en la prisión. Mientras nos escapamos. O lo intentamos al menos. El joven sábelo todo tiene sus planes para cuando el alboroto se produzca. Gracias a algunos guardias que me deben favores, he conseguido hacer un pequeño mapa de la prisión con los puntos más vulnerables de la cárcel. Es como una guía para salir de aquí. Si salimos y os ayudo con el trabajo que tenéis entre manos me pagaréis, ¿verdad?, comentó Pedro acariciándose la barba. Ah, es mi trabajo que tengo entre manos, en singular, y B, se os pagará si se ir bien, dijo Elías sacando el sobre de debajo de la camisa. Aquel bulto que llevaba debajo de la camisa nadie pareció prestarle atención hasta que lo sacó de la vestimenta. Puso el sobre de cartón encima de la mesa y sacó las imágenes de dentro. Elías comentó la relación sentimental que tenía con Cristina, quién era Samuel, alias el Choco, y qué trabajo tenían previsto hacer mañana. Estos son los objetivos, comentó el negro señalando a Cristina en una imagen y a un alijo de polvo rojo en otra, y estas son las coordenadas, siguió mientras señalaba a otra foto. Si esos tipos se escapan con la droga, Samuel me matará. ¿Por qué?, preguntó Cristo sorprendido. Por haberme liado con su hija clandestinamente. Ese tío me odia, respondió Elías con tristeza. ¿Puedo ver esta imagen?, pidió Pedro cogiendo una de las fotos del montón. Adelante, insistió Elías. Pedro estudió durante un corto tiempo la avioneta que aparecía en la imagen y pensó que, si colocaba el explosivo y la volaba por los aires sin la droga en el interior, tal vez cumplirían su objetivo. Pero, ¿cómo saber si se subirían o no a la avioneta? Por eso lo planteó como una opción. Podríamos acercarnos con sigilo a esta zona de aquí, propuso Pedro señalando a la imagen de la avioneta que estaba en una pista de aterrizaje medio destruida y colocar una carga explosiva en el avión. Así, si les vemos que van a despegar, volamos el avión con todos esos guerrilleros hijos de puta dentro. Pero no sé si las drogas estarán dentro de la avioneta o cuántos serán en el terreno. He oído decir: por cada almacén hay 10 o 12 guerrilleros. Todos fuertemente armados, y lo malo será si dan la voz de alarma, se unirán otros 10 más, comentó Elías sin convicción. Pero ¿y si robamos las drogas con sigilo?, planteó Cristo. Imposible. Cada alijo está custodiado por 3 hombres armados que nunca se separan de la droga. Además, los paquetes de polvo rojo están apilados uno encima de otro y necesitamos robarlos todos, respondió Elías. ¿Por qué todos?, preguntaron los otros dos. Veréis. El que me ha contratado para hacer el trabajo no quiere que salgamos vivos de esta situación, dado que no nos dará ningún tipo de apoyo. Al principio solo iba a ir yo solo, pero vi que necesitaría ayuda, por eso estáis aquí. Si queréis iros, podéis. Pero si logramos salir de ese infierno, podremos ganar mucho dinero, contestó Elías sin estar seguro. Tanto Cristo como Pedro dudaron de todo lo que contó Elías. Tenían muchas preguntas sobre el trabajo, porque ellos. ¿Qué había detrás de todo eso? Muchas incógnitas seguían sin respuesta. ¿De dónde había sacado aquellas fotos? ¿Quién era su contacto en el exterior? Por esa razón, Cristo insistió en el tema mientras miraba a su compañero Elías. Cuéntanoslo todo. ¿A qué te refieres?, quiso saber Elías. Mira, sé tu historia con esa Cristina y que su padre ofreció un dinero para saber quién era el amante. Te pillaron y te metieron aquí por un trabajo que hiciste. Mira,
sé que alguien te ha contratado para robar a los naranjos. Sé que tienes miedo de perder a tu único amor, siguió Cristo señalando una de las fotos donde salía Cristina, y sé que no quieres hacer este trabajo solo. Pero si quieres nuestra ayuda, tendrás que contarnos a quién nos enfrentamos. No me refiero a los guerrilleros a los cuales vamos a robar, sino al contratista. ¿Tiene algo que ver con Cristina?, preguntó, mirando a la cara de preocupación, fingida por una sonrisa de Elías. El negro asintió con la cabeza mientras metía todas las fotos en el sobre de cartón y se levantaba del asiento, dado que la hora del desayuno ya había terminado. Los guardias golpeaban las mesas con sus porras eléctricas, ordenando a los reclusos que el tiempo de almuerzo hubiera acabado y que regresaran a sus celdas. Mientras Cristo, Elías y Pedro caminaban hacia sus respectivos calabozos, el negro les contó las razones por las que lo habían encerrado allí. Afirmó que Samuel Choco estaba detrás de todo y que los necesitaba para llevar a cabo ese trabajo. Él era su contacto en el exterior. Cristo y Pedro eran su única esperanza de salir con vida de aquella situación y, con un poco de suerte, recuperar a Cristina. Elías planeaba fingir su muerte durante la misión, porque no quería perderla y haría todo lo posible para alejarla de las garras de su padre. Los otros dos reclusos aceptaron ayudarle, no solo por el dinero, sino también para que Elías pudiera recuperar a su amor. Acordaron reunirse de nuevo sobre las 5 de la tarde, durante la hora del descanso, para que Cristo y Elías conocieran todos los puntos de la prisión que quedaban sin vigilancia durante un motín. Pedro se despidió de los otros dos y regresó a su celda. Estando en la celda, Elías pensó en cómo robar el polvo rojo a los naranjos sin que hubiera ninguna baja. Pasaron las horas. Comieron con Pedro mientras estudiaban diversas situaciones para planificar la fuga y la misión que debían realizar al día siguiente. Al final, llegaron a la conclusión de que tendrían que hacerse pasar por guerrilleros de los naranjos. La idea parecía disparatada al principio, pero Pedro aseguró que conocía a un contacto de la PFE que podía conseguirles uniformes de su talla y que se reunirían con él después de la fuga. Cristo y Elías, sin embargo, no veían factible el plan, ya que acababan de conocer a Pedro y no confiaban en ese supuesto contacto de la PFE. A pesar de ello, durante la animada conversación, Elías escogió cuidadosamente sus palabras para obtener todos los detalles sobre lo que sucedería durante la fuga y los pasos a seguir después de ella. Escucha, Pedro, sé que podemos parecer muy buenos amigos, pero en realidad te conocemos de esta mañana, dijo en boca de Cristo. Este le miró y dejó que Elías siguiese hablando. Mira, no sabemos cuál es el plan de fuga. Ni sabemos cuánto durará el motín que se producirá mañana. Joder, ni siquiera conocemos a ese PFE del que nos hablas. Tranquilos. Sé que desconfiáis de mí y de mis contactos, pero no os preocupéis. Mañana a estas horas ya estaremos fuera y dirigiéndonos hacia el lugar donde tendremos que robar el polvo rojo. Se van a las 5 de la tarde, añadió Elías. Los otros dos se quedaron un poco sorprendidos por la nueva información que habían escuchado del negro. Sin embargo, eso no impidió que Pedro continuara explicándoles el plan. La fuga se llevará a cabo. Si queréis, esta tarde, sobre las 5, estudiaremos los puntos que quedan sin vigilancia cuando se produce un motín, ¿vale?, añadió Pedro. Sería bueno conseguir a un guardia en el bote, ¿qué os parece? Demasiado arriesgado, contestó Cristo. ¿Qué le ofreceríamos? Dejármelo a mí, comentó Elías enarcando una ceja. Además, siempre viene bien tener a alguien que trabaje dentro porque nos puede llevar a la salida. Y si las cosas se complican, le matamos, sentenció Elías con una mirada fría. Bien, dijo Pedro viendo que la hora de la comida llegaba a su fin. Espera un momento, ¿a qué hora se producirá la fuga?, preguntó Cristo, perdido en el asunto. Sobre las 12 del mediodía de mañana. Esta tarde llamaré a mi contacto para que esté preparado. Ha sido idea del sabelotodo,
me lo ha dicho en las duchas. Ya tiene ganas de vengarse de los que le quemaron el rostro, comentó Pedro levantándose de su asiento. Cristo no tuvo tiempo de hacer más preguntas sobre cómo se produciría el motín, ya que Elías y Pedro ya caminaban hacia la puerta de salida del comedor para regresar a las celdas. Cristo los siguió. Eran las 3 de la tarde cuando Elías y Cristo intentaban dormir la siesta, pero la luz del sol que se filtraba por la ventana con rejas no les permitía descansar. Elías tuvo una serie de pesadillas provocadas por los malos recuerdos que había sufrido antes de entrar en prisión. Sus recuerdos volaron hasta el mismo día en que iba a viajar a España para asesinar a un alto mando del ejército español. Despertó sentado, con las manos atadas al frente. Estaba en una avioneta pequeña, vieja y mugrienta. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Lo último que venía a su mente era la tarde anterior, cuando estaba haciendo el amor con Cristina. Aquellos momentos llenaron su rostro de felicidad mientras dormía. Echó un vistazo rápido y se percató de que no estaba solo en aquel cacharro de metal oxidado. Había 2 hombres más, armados hasta los dientes y vestidos con el uniforme de la facción magenta, fácilmente reconocibles. Por el olor de la brisa marina, dedujo que no hacía mucho que habían salido de Ceuta. Probablemente estaban a 1 hora de su objetivo. El lugar estaba iluminado, y la luz entraba por la puerta de la avioneta. Uno de los guerrilleros se sentó junto a Elías y, mientras masticaba un chicle, le preguntó algo con tono casual. ¿Has tenido dulces sueños, Cenicienta? Elías sonrió. El otro hombre tenía un aspecto poco fornido, rondaba los 40 años y, debajo del uniforme, llevaba una camisa en la que se podía leer, odio blanco. Sujetaba su metralleta pegada al cuerpo. Aquel hombre se acarició el cabello engominado y largo mientras observaba cómo Elías señalaba el centro de su camisa con curiosidad. ¿Odias a los de tu raza?, preguntó con gracia Elías. No, solo a los capullos negros como tú. En cuanto cumplas la misión en España, Samuel nos ha ordenado darte boleto, aseguró el otro amartillando el fusil. Tranquilo, Miguel. Era una broma. Tengo que ir a mear, pidió Elías con amabilidad. Aquí no hay aseos. Así que aguántate. La última vez, había baños, vaciló Elías. No hay, vale, intervino otro hombre con una voz profunda al otro extremo de la avioneta. Pues tengo que hacerlo, entendido. Miguel miró a Elías de mala manera antes de desviar la vista hacia su compañero, que estaba sentado al otro extremo. Este hombre era más grande que Elías y Miguel juntos, un auténtico armario. Fornido como un toro, calvo y con un bigote grande, al estilo hippie. El hombre recostó la cabeza hacia atrás y, con un leve gesto, dio permiso a Miguel para que dejara a Elías orinar por la puerta de la avioneta. Mientras se acercaba a la salida, Miguel dirigió la mirada hacia un lado, hacia la pequeña cabina del piloto, donde su novia estaba a los mandos. Cariño, desciende un poco. Elías tiene que mear, ordenó Miguel a la joven. De acuerdo. La avioneta perdió algo de altura, quedando varios metros por encima del mar. Elías sabía que Miguel no sabía nadar y que le tenía miedo a las alturas. Por esa razón, comenzó a vacilarlo mientras se bajaba la cremallera de los pantalones. ¿Quieres sujetármela? Bromeó el negro al ver al otro apoyar una mano en la pared. Mea de una vez. Vale, respondió el negro mirando al frente. Elías estaba en la puerta de salida cuando miró hacia abajo. Luego, volvió la vista hacia Miguel y comenzó a bromear. ¿Sabes? Algún día vas a saber lo que es nadar. En ese momento, Miguel apuntó con el arma a Elías, poniéndole el cañón en la cara. El fusil era pequeño, lo que hizo que Elías tomara a Miguel del brazo. Le rodeó el cuello con la correa del arma 2 veces y tiró de él con fuerza, asfixiándolo, casi sin poder respirar.
Estaban uno frente al otro. Miguel, de espaldas a la puerta, comenzó a forcejear. Fue él quien terminó cayendo por la borda. El nudo en su garganta empezó a desatarse. Elías le dio tiempo para coger la correa del arma de su compañero y apropiarse de ella. Los gritos de Miguel asustaron a la joven piloto, quien preguntó desde la cabina: ¿qué sucede ahí atrás? Un resbalón de última hora, Victoria. No te preocupes, respondió Elías con gracia mirando por la puerta de salida de la avioneta. Elías cargó el arma. Miró al frente y vio cómo el cañón de un rifle le apuntaba directamente al rostro. No le dio tiempo a reaccionar dado que el hombre calvo que sujetaba el fusil, le noqueó. Otra vez de vuelta a la realidad. Otra mala siesta en la prisión, pero bueno, mañana a esta hora será mucho peor, pensó Elías mientras miraba el reloj del pasillo. Salió de la celda junto a Cristo. Caminaban a la misma altura. Eran las 5:15 de la tarde. El sol ardía con fuerza. No hacía ni un minuto que habían salido del calabozo y ambos reclusos ya tenían la frente sudada. Aquel calor era infernal. Observaron el termómetro en una de las paredes del corredor, que marcaba los 31 grados. Ese día de junio era el peor de la historia. Asfixiante, pensaron. Habían quedado con Pedro en una de las puertas oxidadas que daban al patio de la cárcel. Este los vio salir y se unió a ellos. Buenas tardes, caballeros, ya he hablado con mi contacto. Mañana sobre el mediodía estará aquí, esperándonos fuera de la prisión. Me ha dado las coordenadas exactas donde debemos reunirnos. Bien, están listos para estudiar las zonas que se quedan sin vigilar durante un motín, propuso Pedro con una sonrisa al final a Cristo y a Elías. Con aquel calor asfixiante, no tenían ninguna gana de ponerse a buscar escondrijos que pudieran quedar con poca vigilancia durante un motín, pero si querían fugarse, tendrían que hacer un esfuerzo. Por eso, caminaron durante un largo rato, estudiando cada rincón del patio y del interior de la prisión. Cualquier lugar donde pudieran ocultarse cuando se produjera el motín de mañana. Elías aprovechó su labia y comenzó a comerle la oreja a un guardia para que les dijera los accesos fáciles para fugarse durante el motín. El vigilante supo del alboroto que se iba a producir mañana gracias a los rumores que se oían en la prisión. Además, exigió una compensación por ese trabajo. Elías le propuso incluir al guardia en el pequeño grupo que mañana iría a robar el polvo rojo. Le dijo que, si se fugaba con ellos y robaba la droga a los naranjos, también recibiría una compensación. El guardia aceptó el trato. Ahora solo faltaba que el motín y la fuga se llevaran a cabo. El equipo sabía por especulaciones que el joven sabelotodo, al que le habían quemado el rostro, sería quien iniciaría el motín. Pero nadie podía prever cómo acabaría.